Y ponemos en marcha el programa del día de hoy con una entrevista realmente muy interesante para subir el volumen, para quedarse, porque vamos a hablar de bienestar en líneas generales, de nuestra salud, pero no solamente nuestra salud física, lo que estamos acostumbrados a atender de primera mano, de manera más urgente, sino también nuestro bienestar emocional, mental, energético. Y de eso se encarga un espacio realmente muy interesante en la vecina localidad de Inriville, Espacio Portal. Quien lo dirige, quien está al frente, Valeria Bosser, que estuvo días atrás disertando, exponiendo en el evento Eminet que organizó el Departamento de la Juventud aquí en Montebuey, destinado a un público adolescente y con una temática específica, pero que hoy vamos a hablar de mucho más y ya la tenemos aquí en nuestro estudio. Vale, gracias por haberte llegado de Inriville, tomarte tu tiempo para charlar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, sumamente agradecida y encantada de estar aquí. Bueno, habíamos escuchado la charla de Eminet, que si bien estaba destinada a los chicos y hablaba de su futuro y de su proyección, de quién querían ser, y nos pareció muy interesante poder ampliarlo esto, más allá de ese segmento etario, a todos. ¿Qué es Espacio Portal y hace cuánto tiempo que está? Bueno, Espacio Portal es muy nuevito, no tiene un año, va a cumplir un año en noviembre. Pero anteriormente yo ya venía trabajando con estas herramientas, nada más que no existía el Espacio Portal. Así que se llama así porque fue abierto, o sea, fue inaugurado el 11/11 del año pasado, que fue una fecha portal a nivel astrológico y por eso tiene ese nombre, y elegí ese día para inaugurarlo. Bueno, pero hay un caminito de bifurcaciones para llegar a este momento de tu vida y a este espacio. Contanos brevemente cómo se fue dando, porque empezaste en el ámbito de la salud, pero en la otra arista. Sí, en la otra, pero casi igual. Bueno, cuando me egresé del secundario, que tuve que elegir una carrera, elegí instrumentación quirúrgica. Tuve mi tiempo de estudio normal, de lo que requería la carrera, y trabajé 8 años como instrumentadora quirúrgica, un poco en Rosario y un poco en la localidad acá de Montebuey, en el Hospital Italiano. Y después, bueno, gracias a una evolución humana, lo llamo yo, que todos dicen crisis, me di cuenta que cada paciente que entraba al quirófano, había algo más que esa patología, que esa enfermedad, y tenía como la leve intuición de que venía por el estilo de vida, las situaciones, las experiencias y las emociones de esa persona. Entonces, entre mi vulnerabilidad de mi historia personal, más ver a cada paciente en su vulnerabilidad dentro de un quirófano, empecé el camino de descubrimiento y de estudio para ver qué más había, porque siempre fue bastante curiosa, y así llegué a lo que es la parte psicológica, psicología positiva, programación neurolingüística, educación emocional y barras de Access, que también es una de las herramientas que comparto en Espacio Portal. Bueno, en un momento dijiste no va más, no te llenaba ese rol de instrumentadora quirúrgica, ese ámbito de la salud, no te veías ahí. No sé si no me veía, sino que ya había cumplido un ciclo, ¿sí? Entonces la medicina de urgencia y la medicina quirúrgica es muy necesaria para nuestras vidas y no está ni bien ni mal que en algún momento de mi vida, que fue en el 2015, haya decidido dejarlo, ¿sí? Porque ya mi ser no cabía más ahí, pero no porque tenga algo malo esa área, al contrario, es muy necesaria y la valoro mucho. Hay que tener coraje y claridad mental también para darse cuenta, ¿vale? Sí. De que ya no va más o no es tu lugar. Sí, bueno, hoy las generaciones desde los 90, que yo tengo 35 años, en adelante, estamos atreviéndonos a hacer lo que quizás otras generaciones no. Eso es muy cuestionado y a veces nos sentimos raros, pero bueno, ahí vamos, como escuchando más la esencia y no tanto la estructura que el sistema y la sociedad te dicen que tenemos que tener. El deber ser. El deber ser. El paradigma anterior de empezar a trabajar y jubilarse en el mismo lugar. Sí.
Bueno, es que está bien, es que hay gente que llega con mucha alegría y con mucha motivación y se jubila en un trabajo de toda la vida, pero hay algunos que llegan a duras penas y eso no está bueno para la persona, no importa, al sistema no le importa cómo te sentís. Claro, muchos no se animan, ¿no? En ese trayecto, cuando se dan cuenta de esas señales, como te tocó a vos, virar, cambiar, arrancar de cero, más aún a una edad adulta. Sí, igual es un poco difícil porque, como digo, el entorno está acostumbrado a ciertas estructuras y cuando vos te salís de la estructura generan muchos juicios y hasta el punto de que podés llegar a dudar. Espacio Portal es complementaria a la medicina tradicional, una y otra se necesitan, se complementan o una viene a reemplazar a la otra. Bueno, es fundamental cuando comunicamos qué palabras utilizamos. Entonces, Espacio Portal tiene unos vidrios muy grandes y yo no le había puesto nada, solamente una puerta abierta y mi nombre. Entonces todo el mundo me decía, ¿qué haces acá adentro? Que no sabemos qué haces acá adentro. Y yo le decía, claro, es que yo no comuniqué qué hago acá adentro. Entonces cuando pongo qué hago, utilizo la palabra complementaria y no alternativa. Ajá. Porque es muy importante que se entienda eso, claro, que es complementario a cualquier tratamiento, terapia que esté haciendo la persona. O sea, nada de lo que yo hago no puedo o no imposibilita otro tipo de tratamientos. Y venimos acostumbrados a la medicina tradicional. Nos duele algo, ya sabemos qué tomar. Tenemos una enfermedad, tenemos que ir al médico para eliminarla. Son medicamentos, hay tratamientos, cirugías, pero a veces no alcanza solamente con eso. No, claramente no va a alcanzar. Puede que sí, puede que vayas a una extirpación de algún órgano y ahí se termine la cuestión, pero en el ciclo de la vida, que es una espiral, siempre si la persona está teniendo un conflicto biológico, va a manifestarse de alguna otra forma, ¿sí? Va a buscar la salida en el cuerpo, por el cuerpo, de eso que yo no estoy atendiendo, de eso que yo no estoy mirando, de eso que yo no estoy cuidando. Entonces, es muy importante integrar mente y cuerpo y que los dos trabajan juntos para poder entender que cualquier terapia que hoy esté dispuesta o en servicio para las personas son complementarias. ¿Por qué? Porque la medicina va a abordar la parte más técnica, más fisiológica, más biológica. Hoy en día está cambiando un poco el sistema de salud y se le enseña a los médicos, enfermeros y todo profesional de la salud a atender un poco más, a escuchar un poco más la información que trae el paciente. Antes no. Entonces, yo me formé así, entonces yo era muy tecnicista, o sea, iba, hacía lo que hacía y era un cuerpo, no había más. Claro. Y no es eso. Claro, somos mucho más que células, músculos, huesos, tejidos y físico, ¿no? Sí. ¿Cómo juegan las emociones, nuestra mente, creencias, pensamientos, ya sean negativos, positivos? ¿Cómo influye en nuestro físico? Siguiéndote de que van de la mano uno y otro, físico y mente y emoción. Bueno, cuando antes nombraste lo de la parte de energía y le hiciste como que lo remarcaste y está bueno traerlo acá porque el pensamiento y la emoción son energía y esa vibración, ¿sí? De acuerdo a la vibración que tenga ese pensamiento y esa emoción, va a tener un impacto en nuestras células, en nuestra biología y ahí se da una manifestación de un síntoma corto, de un síntoma crónico, de una patología ya por ahí un poco más grave, ¿sí? Y ese shock biológico es tomado por el cuerpo, si ese shock biológico, psicológico, sea emocional, es tomado por el cuerpo y lo va a manifestar de alguna u otra forma. Muchas veces pensamos que la enfermedad llega por algo, es como una especie de castigo, pero vos te ocupás de remarcar que es una señal de que algo hay que cambiar, que algo hay que transformar en nuestro cuerpo para que esa enfermedad
se atenúe, se elimine progresivamente, desaparezca? Sí, puede que desaparezca y puede que no. Puede que aún falte y que yo tenga que seguir revisando, puede que aún algo de lo que decidí cambiar no era, ¿sí? Entonces es esa señal para que vos puedas trabajar en vos y te escuches. Hay muchas personas que me dicen, pero yo tengo un estilo de vida, bueno, saludable, me cuido, tengo pensamientos positivos, siempre soy la positiva del grupo, nunca pienso mal, claro. Pero también tenemos una parte, una composición en nuestro cerebro que es el subconsciente. Y ahí, con el consciente, no podemos llegar, salvo con algún tipo de terapias, ¿sí? Que ayudan a que vos puedas ver qué hay en ese disco duro que se reproduce automáticamente, que son los sistemas de creencia, y que nosotros a veces no tenemos en cuenta lo que hay ahí, o no nos damos cuenta rápido de qué es lo que tenemos que cambiar o no, sino que a través de algún tipo de terapia, que hay muchísimas, podemos hacerlo. Yo lo hago con barras de Access, quizás otra persona puede hacerlo con biodescodificación biológica, otra persona lo hace con psicoanálisis. Claro. Hay millones. Y todas están bien. Lo importante es hacerle llegar a las personas que con la terapia que resuenen vayan, porque puede ser la primera que la acerque a la que va a solucionar el problema, o con esa misma, ¿sí? Pueden solucionarlo. Claro, no quedarse con la